las divagavidas más importantes de la historia. Isaac Newton, genio en serio, del espectro autista al espectro de luz. Nos acompaña un invitado muy especial. Desde Chile, un amante del cosmos, licenciado en astronomía, divulgador científico callejero. Les presento al astromago José. Estas colaboraciones internacionales con chicas tan divertidas como ustedes, para mí impresionante, es un crecimiento personal. Me es totalmente grato y enriquecedor. A todo el mundo que me encontré yo le di publicidad. No, las divagadoras son estupendas, son muy entretenidas, creativas, sus diseños me encantan. El cálculo es poesía, escrita con una pluma de tiempo. Sus derivadas son la melodía que resuena en la mente de los sabios. Sus integrales son poesía recitada por divinos labios. Nacido el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Nace prematuro, es muy pequeñito y pensaron que no la iba a librar, pero el señor no nada más vivió 84 años. Pudiera ser autista porque no se puede asegurar. También el hecho de que la mamá lo dejara a los 3 años y que no tuviera papá tuvo un impacto muy importante en su personalidad. A las leyes del movimiento de Newton, algo muy usado en la mecánica, tanto para los mecánicos que arreglan autos, para los que quieren ir a salir al espacio o a lanzar proyectiles. La física es muy fundamental en lo relacionado a lo bélico. La naturaleza y sus leyes yacían en la oscuridad. Dijo Dios, sea Newton, y todo fue claridad. Una personalidad extremadamente neurótica que se tambaleó siempre, al menos en su edad madura, al borde del colapso nervioso, y dicen que fue a partir de toda esta situación de ida y vuelta con su mamá. No, mijo, pues ni hablar, vete a la escuela porque definitivamente el rancho, la granja, no es lo tuyo. Entonces es así como Isaac regresa a estudiar. Desde el momento en el que Newton resolvió el sistema binario, puso un tercer cuerpo y esa ecuación no se pudo resolver y no se ha resuelto hasta el día de hoy, y eso es lo que estudio yo. Se llama el problema de los 3 cuerpos. Es un problema en donde si tú tienes 3 cuerpos, independiente de que tú conocieses las velocidades y las posiciones de estas 3 partículas, jamás sabrás qué pasará al final. Era una persona muy retraída y muy obsesiva con lo que le gustaba, que es una característica del autismo. Lo definen como un titán de la ciencia. Pero los titanes acababan con los dioses o retaban a los dioses. Divagadoras científicas, expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Bienvenidos aficionados a la ciencia y expertos en divagación, a su programa Divagadoras Científicas. Gracias por llegar a la cita que tenemos cada semana para conversar, pasar un buen rato y sobre todo divagar sobre ciencia. Como siempre te agradecemos tu participación y comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Y este es un programa muy especial para nosotras por varios motivos. El primero es que vamos a hablar de una de las divagavidas más importantes de la historia, la divagavida de Isaac Newton. Otro de los motivos es que este es el último episodio de nuestra primera temporada, por lo que estamos muy agradecidas por tu participación y apoyo. Cerramos con este episodio un ciclo. Y qué mejor manera de cerrar con este programa. Y la tercera razón, ya la estás viendo en pantalla, es que el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Desde Chile, el país que cuenta con el 40% de la actividad astronómica a nivel mundial y por lo tanto tiene uno de los cielos más despejados para apreciar el universo, nos acompaña un amante del cosmos, licenciado en astronomía, divulgador científico callejero. Alegra el día de los transeúntes chilenos de una forma muy original y divertida. Un truco de magia por un aporte científico.
les presento al astromago José, el aficionado de José José. José, un gusto tenerte con nosotras. ¿Cómo estás? Muy contento. Bienvenido. Estas colaboraciones internacionales con chicas tan divertidas como ustedes, para mí impresionante, es un crecimiento personal. Así que muy agradecido. Y además que me dé la oportunidad de poder charlar con ustedes, me es totalmente grato y enriquecedor. Yo a todo el mundo que me encontré yo le di publicidad. No, las divagadoras son estupendas, son muy entretenidas, creativas, sus diseños me encantan. Ay, Muchas gracias. Nosotros, Y además, desde que nos contactó, por ya eres favor. divagador. Gracias. Voy a cumplir sus expectativas y las voy a superar, chicas. Recuérdenlo. No, Gracias, pues gracias. muchas gracias. La verdad que Bienvenido. para nosotros también es un honor tenerte y tú eres nuestro primer invitado extranjero internacional. Así que para nosotros también es un honor y también es crecimiento y estamos muy contentas de tenerte aquí con nosotras. Y continuando con las presentaciones, ahora les presento al fruto prohibido del Edén y a la inspiración de la ley de gravitación universal, la manzana de la discordia, Mari Lega. ¿Cómo estás, Mari? Dime la verdad, Mari. ¿Fuiste la musa de Isaac Newton? Sí, la verdad. Le di un golpe en la cabeza. La verdad, sí, le dije, a ver, vato, ¿ya viste la gravedad? O sea, yo le di la pista, la verdad. Oye, no, pues no se ha comprobado que haya sido yo, pero si fue la manzana, oye, qué dicha, qué nombramiento. Sí se habla y vamos a platicar de eso en este episodio y la verdad estoy muy contenta de contar con un invitado y de volver a ver las divagadoras que a pesar de las semanas tan pesadas que hemos tenido, siempre se antoja divagar. No, yo venía Sí, ya saboreándome la plática. de verdad. Sí, muy buena, muy interesante la vida de Isaac Newton, la verdad. Tremendo. Hay mucha literatura sobre él. Así es. Asimismo, les presento a una verdadera fanática del universo, tanto que se encuentra en estos momentos en una estación espacial grabando especialmente para ustedes. La mente maestra, Daranía Cebes. ¿Cómo estás, Dara? Súper contenta, súper emocionada de por fin tener aquí a José. La verdad que yo tuve la fortuna de ser la que andaba ahí en el chat el día que nos contactó. Y cuando nos mandó un audio, dije, no, qué bonito acento, qué bonito. O sea, le sentí la pasión por los poros sobre la ciencia y luego pues lo combina con la magia, que es nuestro astromago. Muy fan de José José, igual que yo, entonces creo que nos va a ir muy bien. Estoy ansiosa por escuchar qué nos trae y pues por platicar simplemente también. Ojalá que aquí nazcan muchas colaboraciones y una buena amistad con nuestro nuevo divagador. Bienvenido. Y hoy me traje una taza de Cancún. Ahí trae unos dioses aztecas, unos dioses mayas. Pero a ver qué tal. Y pues salud y a divagar. Salud. Salud. Tengo agua nada más, pero salud. Sí. Pues Coca, también muy patrocínanos. saludable. Nos mandaron el memorándum ahí, ¿cómo se Donde llama? dijimos, ponte, Memo. sírvete tu café. A ver. Bueno, que no se haga adicto. Sí, no, Sí. está joven, es que todavía está joven, todavía aguanta sin café. La vida es Sí, así. uno sí necesita baterías adicionales. El café y el cigarro son dos cosas que los científicos siempre tienen. Como Ajá. ver a mis profesores salir y siempre con un cigarro. Siempre un cigarro. Sí, Y es cierto. una presencia a cafeína que Sí. entra por las narices. Ajá. Oye, café, cigarro y aparentemente autismo, según hemos visto, porque Ya, entonces sí. pues ya no me falta el cigarro y el autismo. Nos decía José que ahora todo el mundo va a querer que lo diagnostiquen, porque de verdad que, bueno, ahorita les va a decir Cele, pero Newton con todo, o sea, Sí, señorazo. sí. Esta nueva Así clasificación es. humana viene para cambiar la sociedad. Pues sí, así es, súper emocionados de platicar sobre Isaac Newton y sobre todo también lo escogimos para ligarlo con este tema, o sea, con el mes del autismo, para seguir pues promoviendo la conciencia tan importante, como lo dijo José, ¿verdad? De esta nueva clasificación de la humanidad.
Y les comentaba a las chicas que estoy totalmente emocionada de hablar de Isaac Newton. De verdad que yo cuando estaba haciendo este guión no sabía ni por dónde comenzar el programa. Hay tanto que hablar sobre él, tanto que un solo programa, la verdad, no le hace justicia. Entonces, si ya al final del programa dicen, no, quería que hablara de aquello, de esto, usted déjelo en los comentarios y después haremos con mucho gusto otros programas sobre este gran señor, gran genio de la humanidad. Así que, bueno, dije, ¿por dónde comienzo? Y pensé, bueno, voy a empezar citando a grandes científicos que lo han definido. ¿Quién soy yo para definir este señorazo? Así que, ¿qué dijeron los científicos más famosos de la historia? David Hilbert, destacado matemático del siglo XIX y XX, mencionó que era el genio matemático más grande de todos los tiempos. Stephen Hawking, que es uno de nuestros científicos favoritos, es un renombrado físico teórico y cosmólogo, lo definió como una de las mentes más grandes que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Carl Sagan, astrónomo, astrofísico y que es un famoso divulgador científico, dijo que Isaac Newton tenía una mente prodigiosa que cambió para siempre la forma en que entendemos el mundo. Y bueno, Isaac Newton fue un científico inglés, fundador de la física clásica. Una acotación es que cuando Albert Einstein, él dijo que él era el padre de la física moderna, lo dijo en el contexto sin saber que la física moderna era la que él iba a implantar, porque esa es la que realmente parte de la física moderna. Pero estrictamente hablando, posterior a Einstein se dice la mecánica clásica, porque es la forma Así es. Segundo, las aproximaciones de la relatividad de Einstein sirven para grandes escalas, para grandes masas. Entonces, cuando se ocupa la física convencional, la clásica, la de Einstein es innecesaria, es irrelevante porque no aplica. Entonces, o sea, aquí como en todo depende del contexto. Claro. Pero pues ¿estás hablando a nivel atómico o a nivel macro? En nivel atómico entra lo que es la física cuántica, que es una apartado. La física cuántica. La teoría del todo es que la unificación entre la física cuántica y la relativista no mete a la clásica es como una tercera, pero es la madre, porque de ahí nace la física contemporánea. Como que Galileo es el primer científico, pero la física contemporánea, clásica, la que dio el desarrollo tecnológico fue la de Newton. Sí, fue como que ya lo que vino a partir. Pues sí, lo definen como el padre de la física moderna, pero como tú dices, pues ya hay cosas más modernas. O sea, ya. Claro. Einstein. De hecho, muchos de los descubrimientos de Isaac Newton no se pudieron entender o explicar hasta que llegó la relatividad de Einstein. Entonces, pues sí, o sea, fue pionero. Para aquellos tiempos sí era física moderna y así se le quedó. Pero pues ya hay cosas más modernas que lo moderno. Ajá, por eso es clásico. Sí. La obra de Newton fue la culminación de la revolución científica iniciada antes por Copérnico. En sus principios matemáticos de la filosofía natural estableció las 3 leyes fundamentales del movimiento y dedujo la cuarta ley o ley de gravitación universal, que explica de forma precisa las órbitas de los planetas, logrando así la unificación de la mecánica terrestre y celeste. O sea, unificó la Tierra con el cielo. Esta es una breve introducción, ¿verdad? Que esto fue una de las cuestiones más interesantes, por eso las menciono como introductoria. Y una de las cosas también es que aunque su madre lo había preparado para ser granjero, la vida le tenía mucho más que ofrecer. A los 29 años ya había formulado teorías que señalarían el camino de la ciencia moderna hasta el siglo XX. Padre de la mecánica clásica, como ya lo mencionó José, Newton siempre fue remiso a publicar sus descubrimientos, cosa diferente a donde estaría. No, si bien descubrí aquello, este señor era muy, bueno, que ya vamos a hablar del por qué, ¿verdad? ¿Por qué no publicaba? Razón por la que muchos de ellos se conocieron con años de retraso. Afirmaba que Platón y Aristóteles eran sus amigos, pero su mejor amigo era la verdad. Y que si había visto tan lejos, era porque se había subido en hombros de gigantes. Sin más preámbulos, hablemos sobre la divagavida de Isaac Newton, genio en serio, del espectro autista al espectro
de luz, amado, odiado, temido y admirado, amante de la ciencia, pero también del ocultismo. Así era Isaac Newton. Así que comenzaremos el episodio con Mari, que nos va a platicar sobre su infancia a los 40 años. Luego Dara nos va a hablar pues del resto de su vida. Y finalmente José, un máster técnico de estos temas, nos va a platicar sobre sus aportaciones. Así que súbanse a este cometa Halley divagador, porque comenzamos. Mari, comienza con este interesante divagavida. Gracias, pues vámonos rápido porque esta divagavida está larga. Este hombre vivió muchos años y tuvo demasiadas cosas, aportó demasiado. La verdad, tengo que confesar dos cosas. Una es que me quedé fascinada con su vida, con su infancia. O sea, me encantan las aportaciones que hizo, pero me quedé fascinada con la vida. Yo creo que luego también yo soy muy chismosilla, muy metiche y me gusta mucho ver cómo la gente a partir de la vida común, del diario, de su familia, de sus amigos o sus situaciones, llega a hacer otras cosas. Y también pues confío mucho en que Darani es una fan que tiene tatuada literalmente a Isaac Newton. No, todavía no lo tengo. Tengo a Tesla y a Einstein, pero el proyecto original... Bueno, pero Isaac Newton sí va, ¿no? De hecho, el proyecto original era, mi esposo lo hizo pintura. Ahorita se le iba a enseñar a José, pero tuvimos ahí problemas técnicos y ya no. Pero, después cambié de opinión, entonces, les voy a decir por qué cambié de opinión. Porque, pues, me puse a investigar, les digo que investigo mucho sobre quién me va a tatuar, no me voy a andar tatuando a cualquiera. Entonces, como tengo muchos y muy poco espacio, ya les había dicho, pues, soy muy chaparrita. Tengo que decidir bien. Entonces me acuerdo que el proyecto original, de hecho, hice a mi esposo que le hiciera pintura y por mucho tiempo lo tuve cuando daba clases de ciencia en mi salón. El proyecto original era Einstein y Newton con un fondo así como que ahorita se los enseño, como con elipsis y así. Pero ya después, cuando leí muchas biografías de Newton y muchos datos, ¿no? Y en muchas pues lo mencionaban como muy mezquino, como no buena gente, así. Y en el vaivén y todo, me leí la de Tesla. Entonces como que dije, bueno, no, Teslita primero y luego ya después vemos Newton. Sí. Pero ya después les comentaba que sí, ya encontré razones por las cuales fue Newton sí es mi siguiente y Marie Curie, pero ahorita hablamos al final de eso. Bueno, pues fíjense, yo la verdad me confié ciegamente y yo dije, Darani trae el dato preciso. Tatuado en la piel. Y me quedé, Tatuado en la piel. Bueno, por lo pronto no, pero sí está en el plan. Sí era de los primeritos que Darani se quería tatuar, pero sí, porque vamos a llegar a un punto donde sí se relaciona, que ha sido fantástico ver esa parte de humanidad, ¿no? De esos genios que hemos encontrado así como de divagadoras que somos y de mortales, porque en general pues somos, sí, no somos genias como tal, somos gente apasionada nada más. Hemos encontrado situaciones donde la vida de los científicos, por eso me gustan las divagavidas, esas vidas humanas y el genio, ¿no? Y ves cómo se reúne con tu humanidad también al final del día. Y sí, creo que Isaac Newton no es la excepción en cuanto a cómo relacionarlo con situaciones, específicamente con Dara, que es una muy fan. Sí, entonces, como que esa parte de desromantizar, ¿no? A los genios, o sea, si fueron, como pasa como por ejemplo cuando la gente se muere, aunque haya sido un hijo de es como que uy, se murió, no, pobrecito, honor, no, entonces es como ver ese lado humano y ver cómo ellos, pues nos inspiran, pero también la manera en que ellos lidiaron con imperfecciones, con trabas, nos inspira. Pero bueno, vamos a platicar rápido porque queremos que el que platique más sea nuestro invitado. José. Sí, entonces me quiero ir un poquito rápido. Me estoy aguantando. Dime. Me estoy aguantando a conversar. Sí, te así como, tengo un dato hacia eso. Yo sé algo sobre ese tema también. Sí. Enfocado, José, enfocado. Sí. No, y seguramente yo viendo la vida de Newton, dije, este señor tiene que llevarse 2 o 3 episodios. Sí, es que tiene muchos aspectos. Sí, son demasiados aspectos. Entonces me quiero ir un poquito rápido. También, pues ahí sí, José también sabe mucho del tema. Yo no sabía qué tanto sabía, pero nos va a dar más de las aportaciones. Entonces no me voy a meter mucho en eso.
y pues ahí me van corrigiendo porque sí me quedó mucho en la infancia, amigos. Vamos empezando. Rápido les paso como lo que chequé más o menos para las fuentes, que fue la británica, una página de dudosa procedencia, que es la carwanvalleycurriculum.org, museo virtual, biografiasivida.com, y el video de Isaac Newton de Date un blog de mi novio Javier Santaolalla, que se basó en el libro Newton, una vida de Richard S. Westphal, que lo empecé a leer tarde, obviamente, pues por los tiempos, pero muy buen libro, muy interesante, muy específico, entonces se los dejo ahí. Y vi el de Santaolalla, que me impresionó, que Javier Santaolalla pudo resumir eso en menos de una hora. Es que Santaolalla, sí. Dije, creo que no. Sí, pero bueno, pues vamos a darle. Oye, y El Rincón del Vago principalmente. No falta, pero la tarea hecha. Sí, más o menos, ya ahorita ya hay bastante. Lo que yo decía, ni tan vago debe. Todo tiene hecho ya. Sí. Ya ChatGPT va a destronar el Rincón del Vago. Sí. La inteligencia Pero artificial, bueno, el Rincón del Vago. Se imagina. Ah, sí. Bueno. Igual al rato saca su... La nueva IA. Sí, probablemente eso va a pasar. El Rincón del Vago artificial. Sí, puede ser. Pero bueno, vámonos con Sir Isaac Newton, o Isaac Newton para los gringos. Nacido el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Entonces, pues inglés. Que ya nos dijo nuestra presentadora, físico-matemático, la figura culminante de la revolución científica del siglo XVII, o sea, los 1600. Ya saben, para ubicarnos en tiempo y espacio, 1600. Entonces, bueno, Newton fue el único hijo de un terrateniente, o sea, que ahí había dinerito, llamado Isaac Newton, como él, o Isaac. En Isaac para los compas mexas y latinos, pues, porque tenemos al chileno. No, yo. Newton. Y de Hannah Iscott. Ella, aparentemente, la situación que pasó aquí, es de las cosas que van marcando la vida de Newton, es que su padre muere 3 meses antes del nacimiento. Ya saben que las fuentes son varias, no fue hace mucho, amigos, entonces no todo es tan preciso, pero dicen que probablemente el papá murió de neumonía y murió pues antes de que naciera Isaac, el pequeño Isaac. Isaac nace prematuro, entonces es muy pequeñito e incluso pensaron que no la iba a librar, pero el señor no nada más vivió 84 años, o sea, una vida muy larga para ese tiempo, no cualquiera llegaba a los 84 años. Y aquí es donde se relaciona un poco con la historia que nos ha contado Dara, ¿no? De manera personal, ella, ¿no? Que su niña nace un 25 de diciembre, siendo una niña prematura, muy pequeña, y que pues luchó por su vida, y ahora tenemos a la pequeña Danielita que anda por ahí. Así es. A gorro, ¿no? Pero es una manera, o sea, para mí es impresionante esas situaciones, ¿no? Que creo que fue un impacto importante para Darani en cuanto a, ok, este es un genio, ¿no? Llegó de manera muy personal, siento yo que fue. Sí. Yo no me lo, de que no me lo quería tratar así, y yo me acuerdo que una de las biografías que leí, porque no sé si viste, Mari, ahí como que, no, fue el 4 de enero del 43, así, las que a mí me habían tocado eran esas, y ahí cuando andaba, si me lo trató, ¿no? Pero precisamente llegó a mi vida este libro, Kid Scientist, por mi hija, o sea, dije, se lo regalaron, dije, se lo voy a leer para que vaya conociendo cómo eran los científicos de niño. Y ahí venía el 25 de diciembre, decía que era prematuro, o sea, como que se enfoca en sus infancias. Y ahí dije, no, muchas coincidencias, y me puse a investigar. Y sí, al parecer sí fue el 25 de diciembre. Entonces, eso fue como el determinante, ya, qué bueno que lo mencionaste, para ya después no decir. Pero sí me lo voy a tatuar. Sí,
Sí, lo que tienen ahí es que aparentemente hay un desfase por cosas religiosas, ya saben, y que entre el 4 de enero de 1643 o el 25 de diciembre de 1642. Reencarnó. Sí, ahorita Ojalá. anda por Es ahí, que exacto. hay cambios de calendario, pues. El calendario gregoriano no es el mismo que el juliano, entonces como que Ajá, ahí esa incertidumbre. Pasa mucho. Sí. sí, hubo Me esa gusta más el situación, juliano exactamente. porque como que va más lento, o sea, si ahorita usáramos el juliano, tendríamos como 2 semanas para atrás, entonces vámonos al juliano. Qué confusión. Pero bueno, sí, nosotros le vamos a dejar el 25 de diciembre para Sí. fines Ajá, personales. por Que nos conviene, conveniencias nos gusta, personales. Vamos. por conveniencia Oye, personal, porque sí. así como Cristo fue la luz del mundo, Newton es la luz de nuestro mundo Oye, sí, también. Ajá. del mundo no espiritual. Ujú. Exacto. Pues Es sí, la fíjate. verdadera Navidad. Ujú, Y sí, es la Navidad exacto. científica, para aquellos que no son tan creyentes. Pero bueno, vamos a ver más adelante que realmente Isaac Newton fue un creyente, fue una Sí. persona Que religiosa. así empieza Javier Santolaya sus blogs. Hola, hijos de Newton. Ya la religión ya está, las newtonianas, descalzas. Yo escuché. Pero bueno, entonces nace, vamos a dejarlo por fines personales porque así nos gusta, 25 de diciembre de 1642. Y en el tiempo en el que nace Newton suceden dos cosas muy llamativas, se mencionan en libros, lo recalcan demasiado. Uno, pues es que muere en Florencia, en Italia, Galileo Galilei, que fue de donde un personaje de donde Newton también sacó muchas cosas, o sea, siguió los estudios de Galileo Galilei, entonces se vuelve como esa parte significativa, ¿no? Entonces, también por eso les gustaba que checara en 1642 y no 1643. Entonces, aparentemente también esta gente de biografía les gusta que cheque 1642. Y la otra situación que sucede también es que inicia la Primera Guerra Civil Inglesa. Entonces Newton nace en medio de todo este revuelo, poniéndonos en este contexto histórico, ¿no? Imagínense, yo creo que nacer en medio de una guerra civil pues no es tan bonito, ¿no? Para No nada debe ser padre. nada bonito. Sí, no está padre. Lo Pero sin bueno, su papá. O sea. sí, y ahí ya tenía, ya. Sí, ahí imagínate, ya empiezas con esa situación. Su madre, Hannah, ya que pues queda viuda y acordémonos que en esos tiempos pues las mujeres procuraban sí tener con quién matrimonio, que Nupcias. casarse era lo principal. La Dime. realización. Las nupcias. El matrimonio, claro. Sí. Sí, Casarse era necesario, por conveniencia. Incluso. y Newton O ya sea, estaba listo. Desde mucho tiempo los padres ya habían acordado un matrimonio con una familia amiga. sí, bueno, mira, ese dato no lo tenía. Sí. Luego se fue a Cambridge, perdió. Fíjate. Lo dijo Santaolalla en su video también, pero como que no supo expresar sus sentimientos. Qué triste. Bueno, pues ahí lo agregan, porque eso yo no lo traigo. Entonces, bueno, esta Hannah, la señora Hannah, la mamá de Newton, se casa con un adinerado ministro llamado Barnabas Smith. Era también un reverendo, un religioso. Este señor ya era un señor grande, ya tenía 63 años, se menciona. Entonces ya era un señor grande. Entonces pues ahí se puede ver que la Hannah pues también estaba procurando, ¿no? Como garantizar una buena vida a su hijo. Entonces la situación que fue con el reverendo Smith es que dijo, sí me caso con Hannah, pero no quiero al niño, que el niño se quede con los abuelos. Entonces ahí es donde Isaac se queda a cargo de su abuela Margaret Iskov, donde aparentemente pues Isaac ya empieza a Oye, quizás los abuelos eran más jóvenes que el padre, ¿no? Como que... Yo, fíjate que pirata, ¿no? Como que... Ay, no lo había pensado, pero sí, probablemente. Sí, lo que ¿Cómo también se eso en la menciona aquí actualidad? es... ¿Lo han pensado? ¿Cómo se vería eso? Pero sí pasa, gente joven que se casa con gente tan grande, sí sucede. De ver, sí. Sí, no tanto. Ay, pues el 40 y 20 de tu José José. Sí. 40 y Miren, 20. un entre paréntesis. Si ustedes ven el video de 40 y 20, la parte que está en sepia es solo cuando la mujer es mayor.
pero cuando la mujer es menor, no aparece en Seppi. No tiene un- Allá. Ah, Era caray, una no lo he crítica. ¿No sabía? Sí, sí. Era como una crítica a la sociedad. ¡Guau! Fíjate que si hemos tratado ese tema aquí de que, o sea, si el hombre es menor, sí se ve como que, ay, pues la mujer ya está muy grande. Pero si la mujer es menor, es como que, pues normal. Es que un hombre tiene, Muy interesante, lo Entonces, vamos sí. a ver, lo tiene, vamos a tiene que ver. costear. Ya, pero continuemos. Ujú. ¿El video original? Véanlo, ¿El video lo original? recomiendo. Lo A voy a ver, ver. no, yo nunca lo he visto, ¿eh? Pero bueno, aquí pasó con Hannah y con el ministro Smith y dejaron al hijo con la abuela. Aparentemente, aún en ese momento, Isaac no fue cercano a sus abuelos. Dicen que no menciona ningún agradecimiento específico ni a su abuelo, Malagradecido. que a su abuela lo mencionó. Pues igual quién sabe cómo lo trataron, ¿no? Al pequeño Isaac. Y Sí. pues él tuvo sus situaciones, que aquí es donde se ve la humanidad, ¿no? Él es esa parte tan humana de Isaac y cómo determinó probablemente, vamos a hablar de cosas probables porque pues no sabemos que él haya sido también con ese carácter bastante peculiar y neurótico, pero bueno, seguimos. Obviamente, como ustedes pueden, de por sí que ya hagan padrastros y madrastras, no son tan bien recibidos, pues el pequeño Isaac pues tampoco tenía mucha estima por su padrastro, aparte que lo había separado de su mamá, entonces sí sentía, incluso sentía cierta enemistad con su mamá por casarse con este señor. Entonces, pues ahí es donde es una parte muy humanizada de Isaac, que Debía ser, incluso menciona. ella no podía ser una mujer soltera, viuda. No, las viudas morían de hambre. Sí, Exacto. sí, pues sí, pero sale como del entendimiento de los pequeños, pero sí, en ese, o sea, como en una parte entendemos a Hannah, ¿no? Y Ujú. por qué se casó con este reverendo. Ujú. Y pues, pero el pequeño Isaac creo que lo marcó de manera personal, porque pues, bueno, vamos a seguir platicando de él y por qué mencionamos que quizá, ¿no? Se menciona que fue parte del espectro autista y la sensibilidad que él tenía quizá. Pero bueno, nada es garantía. Aquí solamente estamos de inventados con lo que, lo que pensamos que Suponiendo. puede ser. Es una suposición. Suponiendo, exacto, sí. Entonces, bueno, Hannah tiene con el señor reverendo Smith otros 3 hijos, 2 niñas y un niño. Benjamin Smith, Hannah Smith y Mary Smith. Antes de que él muriera, como en el 53, que él tenía unos 71 más o menos años o sea, ya murió de 70 que hubo el señor este. Y me llama la atención, pues, Benjamín, Hannah y Mary, ¿no? Los mencionan por ahí. Yo dije, ay, imagínate ser el medio hermano de Isaac Newton. Ay, no sé cómo sería para ellos, pero para uno sería como, ay, imagínate poder presumir a tu hermano Isaac, pero seguramente se llevaban mal, probablemente. Yo creo. Parece que el genio venía del padre. ¿Crees? No lo sé porque ellos no inventaron unas leyes. No fueron genios. Newton era la Sí, bueno, clave. ajá. Bueno, sí. Bueno, y dicen que incluso que de la familia Newton no hubo nadie sobresaliente, en el libro lo mencionan, no hubo nadie sobresaliente, incluso, y lo menciona Santa Olaya en su video, no había letrados, o sea, no había gente letrada dentro de la familia Newton. Y que también para los Newton, que Isaac, el papá, se casara con Hannah, fue como un escalón social, porque ellos platican cómo se hicieron de tierras y cómo se hicieron ricos, pero no fue a base de estudio, ¿no? Fue a base de la situación política, aparentemente, pero bueno, ahí faltó indagar un poquito más, pero me llamaba la atención todo eso. Cuando muere el reverendo Smith, pues regresa Hannah a la familia, a su casa con los abuelos y con sus 3 hijos. Y entonces ahí pues Isaac ya tenía 9 años, pero pues ya estaba resentido de que lo habían, de que lo habían dejado, de que lo habían abandonado. Entonces no tuvo una muy buena relación. Entonces esta situación lo mencionan como a Newton como un hombre torturado con una personalidad extremadamente neurótica que se tambaleó siempre, al menos en su edad madura, al borde del colapso nervioso, y dicen que fue a partir de toda esta situación de ida y vuelta con su mamá, que pues nosotros sabemos hoy en día que sí puede ser trascendental. Bueno, a los 12 años se inscribe en la primaria o en elementary school o la primera fase de educación de King's School en Grantham. Ahí vivió y llamativamente vivió con un señor boticario, lo llaman farmacéutico, pero en realidad en ese tiempo era
pues un boticario, que yo me acuerdo del boticario de mi pueblo, me acordé de don Carlitos, que en paz descanse. Pero aquí era el señor William Clark, el que lo aceptó y vivió con él durante ese tiempo y con su familia, que él también tenía, aparentemente eran hijos de su esposa, pero no, como, es que como no se dice medios hijos, no, como hijastros, ¿no? Hijastros, con los que Newton tuvo una relación tormentosa. Es que en realidad Isaac era muy solitario, no le gustaba relacionarse y era bastante neurótico, lo mencionan, ¿no? Entonces fueron relaciones difíciles para él, pero pues bueno, lo vivió y durante ese tiempo hablan que probablemente él aprendió latín y, y Biblia, que era lo que se estudiaba en ese tiempo mucho, y que probablemente la aritmética no era tan buena o nada sobresaliente para el pequeño Isaac. ¿Quién diría? Y también que se... Dime. ¿Quién diría? Después inventa el cálculo, como Ujú. médica, que es una rama súper Sí. simple, sumas y restas, multiplicación y Sí. división. Luego lo llevaría a otro nivel. Ujú. Pero mira, Ajá. Sí, sí. O sea, generalmente aquí, bueno, aquí es donde podemos denotar su genialidad, ¿no? Y siempre sobresalió por su inteligencia. O sea, era un genio Ujú. literalmente, Sí, sí. como el de la lámpara, no se crean. No, Era una eso no se persona discute. Genialidad superior, sí había. de un, Ujú. de un IQ superior, porque su base es muy básica, ¿no? Su educación fue muy básica. En ese momento él nunca fue como al gran colegio, al privado, al carísimo, ¿no? Él fue a un colegio, pues, valga, probablemente de los estándares, pero él fue sobresaliente. Entonces, bueno, siempre lo pintan como un niño muy curioso, que le gustaba hacer maquinitas, que le gustaba mucho convivir con niñas especialmente. No sé si ahí crezcan ciertos rumores, pero bueno, hablan de que le gustaba mucho estar con niñas y que les hacía mueblecitos y casitas y cosas así. Entonces, así hablan del pequeño Isaac. Y bueno, un día a sus 16 años, hablan que fue como en la primera experimentación que él hizo, lo remarcan, donde dice, no, pues había un día con mucho viento y el Isaac, en vez de meterse a resguardarse. refugiar del viento, que se pone a hacer así como salto, ¿no? Él quería medir la fuerza del viento y se puso a brincar, ¿no? Como para ver si se lo de llevaba. manera opuesta para medir Sí. la fuerza del viento, como que brincó a favor y en contra, y entonces él dijo que el viento tenía esta fuerza. Se habla de que él pues hacía ese tipo de cosas, ¿no? De ella era llamativo. Termina esta parte de Isaac, de Newton en esta escuela y y regresa en octubre de 1659 a los 16 años a la familia porque Hannah, la mamá, como ya había heredado tierras, ¿no? Ya la Hannah era terrateniente, ¿no? Ya se había casado 2 veces, entonces ya había juntado su terrenito y quería que alguien se encargara, pues el hijo mayor, ¿no? Entonces a Isaac le llaman, para que se encargue de eso, pero Isaac Newton no era el mejor granjero del mundo, era bastante, o sea, era muy bueno con la naturaleza y le gustaba como andar y hablan que hacía molinos de agua, muy técnico, ¿no? Muy esas personas que se andaban construyendo cosas desde chiquito, lo ponen como esa persona que tenía. Sí, yo me imagino un cuarto de Isaac Newton con muchas cosas así súper desordenado, con muchas cosas que construir. Así me lo imagino yo, no sé si así fue, pero es mi imaginación. Yo como Entonces, José, que él hacía muchas cosas que padre de era... Jesús, así como un carpintero armando cosas. probablemente. Sí, porque dicen que hacía casitas a las amigas, Ajá. que incluso hablan ahí como de una anécdota con una de las amiguitas, que sí hubo como su romance con la amiguita, pero bueno, la amiguita luego se casó. Sí. Y nada más quedó como una Con anécdota. la hija del boticario, ¿eh? Es que era Se malo menciona- para ligar. Pues mira, ya se Es un menciona talento, la chicas, otra es un amiguita talento. Claro, y el autismo no es algo que ayude. Ajá. Aparte, sí. sí, fíjate,
Y también, creo que también el hecho de que él tuviera tanto tiempo, es porque uno sí se distrae mucho con la mente, sí está pensando yo, ay, si no anda uno de coqueto ahí con muchachos, la mente le quedaría libre para más cosas. Entonces creo que Isaac a lo mejor sí entendió esa parte. Yo creo que también tiene que ver pues esta parte del destino, porque hay muchas mujeres que les gusta, o sea, como que si hubiera encontrado, no sé, una Marie Curie o una mujer así Sí. que congeniara, ¿no? Que igual también como por ejemplo Hipatia, que ella se enamoraba de las ideas, pues hubiera caído redondita a sus Puede ser pies. que sí. Pero puede ser bueno, que sí. ahí no Sí, hubo amor en su vida. pero aparte también, perdón, pero aparte también tenía algunas cuestiones emocionales, o sea, porque aparte del hecho de poder decir que pudiera ser autista, porque no se puede asegurar, también el hecho de que la mamá lo dejara a los 3 años y que no tuviera papá, tuvo un impacto muy importante en su personalidad, porque recordemos que sí es importante esta figura materna y esta figura paterna. Él murió casto. Ah, Que al final como que fue tan trágica su situación, yo creo que al final dio su vida por la ciencia y la investigación. Como Tal vez Hipatia, sí. pues, oye, esta película que hay de que como que si ser virgen a los 40 fuera un crimen, pues ahora virgen a los 84. Ah, y ya lo que quería sé. comentarles, ya recuerdo, era que la cito a ustedes cuando hicieron el video de Marie Curie, que Marie Curie se enamoró de su profesor. Entonces ahí había una admiración, pero tremenda. Era Ajá. un guía para Marie Curie, ese hombre. Y ese hombre también Sí. buscaba Así a es, quien le acompañase en este camino. Entonces, Ajá, sí. así no siempre hay es. suerte, ¿eh? Quizás que Newton haya encontrado Ajá. a aquella mujer que estudiase con él, que igual era complejo sabiendo que a la mujer Sí. no se le permitía estudiar tanto. Sí, en esos tiempos era mucho más complejo. Si en Exacto, los tiempos de exacto. Marie Curie era difícil. Exacto. Imagínate. Sí. Sí. Ujú. Pero bueno, también creo que hubo mucha parte de libertad de la mamá que tampoco lo casó, ¿no? Porque también, Mm. Claro, tú mencionabas que hubo bueno, pero creo que, ¿en qué momento es lo del compromiso? ¿Antes de irse a Cambridge? antes, ¿Antes de irse a Trinity? sí, Ah, bueno, Sí. espera, antes entonces, de irse a campo. a ver, entonces, bueno, ahí que como Hipatia, ¿no? Respetaron que era salir de la norma, o sea, no es cualquier cosa. Ahorita a lo mejor para nosotros es como, pues si te quieres casar chido, si quieres tener hijos chido. En ese tiempo era mal visto, era socialmente sacado, o sea, imagínate no querer casarte y no querer tener hijos, pues no era opción como tal, o sea, no era la mejor opción, pero muchos genios aceptaron el precio, lo pagaron, dijeron, no tengo que ser aceptado socialmente, lo pago en efectivo, amigos. Así pasó también con Isaac. Pero bueno, cuando él va a la granja y tratan de que él aprenda todas las tareas de cómo cuidar y demás, pues no, muy genio y todo, pero es que para todo hay su No se inteligencia. le da, no Pues se le da. nuestro querido Isaac no se le dio esta parte de la agricultura, entonces ahí es donde vemos que hay inteligencias para todo, o sea, hay gente que para el campo es su vida y los animales y está bien, pero también hay otras situaciones. Y me quedaba pensando, imagínate cuánta gente no tiene la posibilidad de tener de poder hacer lo que a ellos les gusta y acaban haciendo otra cosa Así por necesidad, ¿no? Al final del día, Newton no tenía una mala situación económica, no era rico, pero no tuvo la necesidad de tener que ir a trabajar, pero pues mucha gente tuvo que, ¿cuántos genios no se habrán perdido en ese camino? Yo lo que considero aparte de lo que lo comentas, bueno, yo leí por ahí que era una persona bastante despistada, o sea, que era bien retraído. Platicaban de que un día traía las riendas del caballo y se le soltó el caballo y llegó con las puras riendas de lo distraído que era, o sea, perdió el caballo. Entonces pero eso era porque él andaba en su propio mundo, o sea, me recordó mucho a Alan Turing, que decía que él veía números, o sea, que veía a la gente y veía códigos. Entonces yo me imagino que él así era, o sea, era una persona que estaba totalmente absorta en el mundo natural, queriendo descifrar por qué eran las cosas, la explicación de todo, como él lo dice, era descubrir el océano de la verdad. Entonces no es tanto que no, bueno, esa es mi percepción, que no estuviera interesado en la sexualidad o en casarse, sino que más bien él estaba absorto en lo que él amaba, o sea, que era la ciencia.
o que era el mundo natural, porque creo que todavía se le definía como filósofo natural. Naturalista. Entonces, todavía. más bien es esa cuestión, o sea, porque por ejemplo, a lo mejor nosotros sí tenemos esas cuestiones, estamos pensando, o sea, al pendiente de esas situaciones, pero en el caso de él, a él ni siquiera le interesaba, no le pasaba por aquí, o sea, de hecho, bueno, por lo que yo leí en las biografías, ¿verdad? O estuve viendo, o sea, más bien era eso, era una persona muy retraída y muy obsesiva, que es una característica del autismo, con lo que le gustaba. Entonces, si era tan obsesivo con lo que le gustaba, pues no tenía tiempo para prestarle atención a lo que los simples mortales le damos más importancia. Bueno, lo llamativo es que, bueno, probablemente también si tiene este rollo del espectro autista, pues los autistas no son de tanto contacto físico. Entonces, bueno, hay para todo, hay para todos los gustos. ¿Sabes? Hay gente muy física, hay gente cero física. Bueno, nuestro Isaac no fue físico en cuanto a físico. Oye, fue físico, pero no Fue fue físico, pero no físico, físico. no físico así, pero amante de la física. Ustedes me entienden, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo que perfectamente. amante de la física? ¿Cuál física? A ver, cuéntate ese chisme. Pues no que no. La física newtoniana, la ciencia. Ya que él regresa, que ven que pasa esta parte del caballo, distracción total, dice Hannah, ay, no, este niño me va a matar. O sea, yo creo que es el dolor de cabeza de Hannah. Y lo que sí pasa es que, y creo que aquí hay un punto muy importante a resaltar de cómo un maestro, un personaje de alrededor de ti, puede empujar tu carrera más allá. Hablan entonces de que el maestro Henry Stokes fue alguien que vio el talento de Isaac y le dijo a Hannah, fue muy insistente con Hannah que regresara al niño a la escuela, que ese era el lugar donde él pertenecía, y recibió mucho apoyo de parte de su tío, hermano de Hannah, su tío William Haskell, que él también insistió en que Isaac era una persona que tenía que ser pues educada. Y entonces eso obligó a que Hannah dijera, no, mijo, pues bueno, ni hablar, vete a la escuela porque definitivamente el rancho, la granja, no es lo tuyo. Entonces es así como Isaac regresa a estudiar y se prepara viviendo con, ya no entendí bien si con el maestro, porque habían hablado que el maestro lo había aceptado, pero también escuché que había regresado con el boticario y que siguió la relación súper mal. Lo que me llama la atención es que a pesar de tener una muy mala relación con la familia esa, Isaac era bastante sí, pues como que nos incomodó, ¿no? Porque luego nosotros vamos a un lugar y nos incomoda, no nos gusta cómo nos tratan y nos vamos. Yo creo que la pasión de la escuela que tenía Isaac por la educación era más alta que la molestia que vivía. O no sé si él ya estaba impuesto a ser siempre arisco y siempre estar incómodo, no tengo idea. Pero bueno, él aguantó, se preparó y el tío, el reverendo William, pues tuvo, es que no sé decir el apellido de la familia, Haskell. Entonces le vamos a decir así, el reverendo William pues sí, lo recomienda, la verdad. En junio de 1661, a los 19 años, entra a matricularse en el Trinity College de Cambridge. Entonces ahí es donde empieza sus estudios y bueno, y lo ayudó su tío, y también hablan de que no entienden bien por qué, pero Isaac en una primera instancia o en algún punto entra como estudiante de tercera categoría, o bueno, de baja categoría, lo que lo obligaba a servir a los otros estudiantes, imagínense, un genio, este genio tenía que no entendí bien el por qué, no lo mencionan bien, pero bueno, igual No es luego en demasiado otro noble. episodio. Era Pues una nobleza Sí. no tan alta, un terrateniente nomás. Bueno, ajá, sí, bueno, Pero, esa pero parte. fíjate, yo también me escuché, no sé, tú, que era muy soberbio. Uh-huh. O sea, Sí, que le era una costaba. persona muy soberbia. Entonces ahí quién sabe si era porque no tenía, porque tenía muy buenas recomendaciones. Sí. Entonces, quién sabe si fue para bajarle la soberbia o si sí fue porque no tenía el nivel al inicio. Sí está curiosa esa No cuestión. sabemos, pero sí le tocó andar ahí sirviendo y por supuesto que le cayó súper mal, pero bueno, ya estaba en Cambridge. Entonces, cuando llega en 1661, la revolución científica ya estaba avanzada. Se hablan de que ya la parte de Aristóteles, que había visto esta idea geocéntrica, estaba pasando. Pero es cuando entra, yo digo, imagínate, en ese tiempo
ese momento es como nosotros ahorita estamos quizá viendo la inteligencia artificial, ¿no? Como esa introducción al tema donde nos están hablando de que quizá nos vayan a matar los inteligencias artificiales y los robots, que van a acabar con la humanidad. Entonces estaban quitando esa idea de que que nosotros no somos el centro del universo, como fregados. Esa era la idea que estaban tratando de quitar. Y era de muchos, desde Aristóteles, o sea, tenía muchos años esa idea y estaban revolucionándolo. Yo creo que también es... El Ujú. libro de Galilei, Diálogos, era Ujú. el que estaba haciendo más revuelo en ese entonces. Y eso que la Inquisición hizo quemar esos libros, pero algunos ya sobrevivían. Y el método científico de la rigurosidad de la medición que había acuñado Galileo Galilei estaba Ujú. volviéndose el nuevo tópico en las escuelas, en la academia. Así Ujú. que como que siguieron lo que había dejado Galileo y Kepler. Ujú. Kepler también. Y Kepler, sí. De ellos dos hay que Sí, decir sí, que es la base de Newton para construir la ley. sí, Así se es. habla de que estaba Nicolás Copérnico, Johannes Copérnico. Kepler, Galileo y René Descartes, que eso eran los científicos bomba de ese tiempo. Y Ujú. entonces bajo esa situación Isaac Newton está estudiando con esa revolución, que no fue cualquier cosa, o sea, están quitando la idea de la Tierra como centro del universo al Sol y luego ya después sabemos que ni el Sol es el centro del universo, ¿no? Que es el centro de nuestro sistema solar y nada más. Un Pero principio eso ya sabe cosmológico más es que no existe centro. La Tierra no está en ningún lugar en especial. Pues fíjense, pero quitar esa idea, ¿no? Imagínense, era todo un rollo, pero ahí estaba, en ese tiempo estaba Isaac Newton empezando a estudiar. Entonces, también se habla de que Cambridge en ese momento, lo que pasa ahorita, el sistema educativo seguía trazado con las ideas aristotélicas. O sea, lo nuevo no estaba en la escuela, no en Cambridge en ese momento. Ahorita ya son las escuelas top, ¿no? Esas escuelas de ligas mayores donde el nuevo conocimiento entra primero. Pero te vas a una universidad que de hecho es una situación que ha pasado mucho en el caso de una carrera como mercadotecnia, por ejemplo, poniéndolo como ejemplo, donde la mercadotecnia pues entra mucho en el rollo de redes sociales, pero la gente para aprender de redes sociales, tienes que aprender ahí, y lo hemos visto, ¿no? De SEO y todo eso, difícilmente te lo enseñan en la escuela, ¿no? Tienes que ir a No. aprender por ti y leer tus libros y ver a la gente a la que le está funcionando, y creo que también es ser un punto donde si tú no te educabas solo, pues suerte. Pero para nuestra suerte, Isaac sí era una persona que se dedicaba a estudiar él solo. Hablan de su método de estudiar, un método por su obsesión y su manera de enfrascarse en las cosas. A él le gustaba estudiar copiando literalmente los libros. Así era como mencionan que él aprendía, Sí, copiando. Yo dije, bueno, o sea, fíjense, se critica mucho en la educación la memorización sí, y copiar. Pero si copias con cierta conciencia y memorizas con conciencia, sí llegas a buenos términos. O sea, creo que el punto no es memorizar o copiar como tal, sino la conciencia con la que tú estás tratando de aprender un tema. Y sí. habrá gente a la que le funciona. A mí me funciona, Sí, yo yo siempre para también. estudiar hacía mis guías y copiaba literalmente, a mí me funcionaba. Para Isaac fue parte fundamental y lo hizo mucho tiempo. Entonces, bueno, pero el punto es que está en el 61, entra a Cambridge, entra con toda esta situación donde pues no fue el más favorecido, pero pues él ya era un genio. Y ahí aprende de astrología y de historia, amplía sus recursos intelectuales, y para 1664, a los 22 años, ya entraba en matemática y filosofía natural, que es el campo que abre después la ciencia física, cuando la ciencia no era la ciencia que conocemos ahora, no era eso estricto, el método científico lo estaban ahí como que viendo a ver cómo era, sentando las bases. 1600, a mí me parece que no es tan lejano para la impresión que yo tengo que la ciencia ha sido como, ay, no, desde siempre la ciencia es ciencia, química, física. No, acordémonos que no es así. Entonces, bueno, cuando Newton estaba preparando para empezar el trabajo de posgrado, hubo lo que fue muy famoso y lo que es muy resaltante para mí es que llega la peste bubónica en 1665, cuando él tenía 23 años, y fue muy polémica esta situación en cuanto a que a nosotros nos golpeó la pandemia. Entonces creo que la pandemia de coronavirus, de COVID-19,
donde se cierra el mundo en marzo del 2020. Entonces estamos, ya saben que todo esto es cíclico, ¿no? Pero creo que podemos empatizar con Isaac a partir de ahí. Incluso yo veía el video de Santa Olaya, que lo hizo hace 4 años, o sea, un poco antes de la pandemia. Y menciona lo de la peste bubónica, pero dije, no, amigo, no sabes la que se viene, no sabes que tú también vas a estar encerrado y que tu carrera también va para arriba, o sea, no sé, me movió mucho esa parte donde dije, creo que entendemos, ¿no? Ya nos tocó, entendemos lo que es un encierro y no sé si ustedes escucharon, pero mucha gente vivió esa parte o mencionó esa parte donde, no, estamos en la pandemia y en la pandemia Isaac Newton hizo todos sus descubrimientos y no sé qué. Si tú sales de esta pandemia sin aprender un idioma o descubrir no sé qué, estás perdido. Bueno, pues nosotros no descubrimos nada, pero sí descubrimos los podcasts, porque sí fue una parte muy importante para la explosión de los podcasts, al menos en México. Y para mí, yo fui más consumidora de podcasts durante el 2020 e impulsó esta parte de querer comunicar y de querer transmitir y YouTube y todo el mundo escuchando. Creo que la pandemia fue un punto importante. Entonces, quizá no descubrimos nada, ni la gravitación ni nada, pero aquí estamos divagando sobre ciencia. Sí leí los comentarios del video de Santola y ahí sí me hizo reír mucho uno que decía eso y Isaac Newton en la pandemia y enunciando las 3 leyes, la ley de gravitación universal y nosotros creciendo TikTok, consumiendo más cosas, deprimiéndonos y ya. Sí, es cierto. Sí, ahí el genio. Sí. Sí. Pero fíjate que decía que olvidaba dormir y olvidaba comer. O sea, de lo que él entraba se obsesionaba o sea que no creo que descansaba, yo creo que se desvelaba copiando más libros. Yo por ejemplo, mi esposo para aprender inglés copiaba, pero las películas, o sea, los subtítulos de la pero toda la película se la aventaba y sí, pues sí le sirvió. Él como que medio tiene dislexia, o sea, sí batalla con la ortografía y todo eso. Y a mí me impresionaba, o sea, su voluntad, ¿no? Yo pues disfruto de la película. Y también tenía que puede ver una película 20 veces, o sea, la misma película. Entonces como que su forma de aprender es por repetición, o sea, como Newton, me imagino. También pensaba yo en ese tiempo, ¿no? Que ahora se habla de esta situación como sociedad que va a impactar en algún punto, es el retener nuestra atención. Es muy complicado. Nosotros lo hemos visto en YouTube, la gente dura muy poco, necesita que le des las cosas de una, y nosotros también. Yo, a pesar de haber nacido en un tiempo donde no teníamos la inmediatez, ya estoy impuesta a la inmediatez. Sí. Empiezo a ver una serie, no me atrapa, la cambio, empiezo, incluso para ver TikToks, también es como... Es lo que te decía, 1 minuto y te desesperas. Sí, y te desesperas. Sí, me ha pasado. Entonces dices, cara, imagínate, no sé cómo va a impactar, pero bueno, lo bueno que nuestro Newton no tenía TikTok, entonces no se distrajo. No fue en medio de esta pandemia, lo llaman así. Newton describe los años de 1665 a 1666 como su época más fecunda de invención, durante la cual pensaba en las matemáticas y en la filosofía mucho más que en ningún otro tiempo desde entonces. Este fue un punto muy importante donde me gustaría ahondar en cuanto a cómo fue que lo hizo. Vamos a ver, José, qué trae, y si no, ahondar en otro momento, porque les digo que yo me metí mucho en su infancia y como que empaticé mucho con las situaciones que vivió y me quedé un poco en esa parte, pero me parece impresionante que él, teniendo 24 años, llegó a todo esto. Ahí es donde entra esta historia de la manzana de la discordia, que también aquí va a ser de la discordia, porque hablan de que sí hubo esa situación de la manzana, que no la hubo, pero que también él compartía esa anécdota, que sí es una anécdota como un storytelling, ¿no? De cómo... Pero sobre eso de la manzana, lo que cuestionan es que la historia empezó a contarla ya en su senectud.
O sea, entonces dicen, ¿por qué no la contaba desde antes? O sea, ¿por qué hasta que ya tenía esos años? Entonces ahí como que dicen, ahí había una cosa oculta de por qué quiso justificarse con lo de la manzana. Entonces, pero no sabemos si es verdad, es mentira, pues son solo especulaciones. Algunos se burlaban, que no todos estuvieron de acuerdo con su teoría en un principio, y decían que esa manzana le cayó en la cabeza, y como que ahí quedó medio tonto, pero en realidad, al parecer, Así. Si le No, caigo no. yo lo mato y me hubiera matado. Pero no fui yo, muchacho. Fue al otra parecer manzana. solo vio la manzana caerse, y cuando vio la manzana caerse, se cuestionó, ¿y por qué cayó? Y ahí empezó la idea. Y creo que ni siquiera era una manzana, sino que las frutas. Bueno, pero no hay certeza de eso también. Es como No hay una certeza, foto. exacto. Así es. Quizá llegó un punto donde él llegó yo digo que aprendió de storytelling. Ahora, exactamente lo que mencionaba José, vaya, todo esto está en su mente, lo aterrizó y todo, pero nadie, no, o sea, él no dijo, me estoy inventando el cálculo, esta es la ley de la gravitación, o sea, él no estaba siendo consciente como tal o sea, él estaba investigando. Es como nosotros ahorita suponemos que la inteligencia artificial nos va a matar. O sea, puede que nos mate, puede que no. Ya pasa lo del 66, él está inventando ahí el cálculo y no sé qué, de la gravedad y todo está en su mente, 24 años. Y ya en 1667 él regresa a Cambridge como miembro del Trinity por su maestría. Entonces, bueno, él ya hablan también de que ya con tiempo después, él entra a lo que llaman una prestigiosa cátedra lucasiana. Como que realmente ya era un personaje, pero no era Isaac Newton, era un personaje importante, era reconocido, sabían que era un muy buen matemático, pero todavía no era la figura así tan sobresaliente y todavía no estaba compartiendo todo el conocimiento que tenía. Incluso hablan de que hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, ¿no? Bueno, hasta esto. Entra como profesor en el Trinity. A los 30 años lo eligen como miembro de la Sociedad Real de Londres, de la Royal Society, ¿no? Que ya era 30 años y ya estaba siendo parte de todo esto. Y ahí es donde entra su primer aporte, el telescopio reflector. Nos hablan de que, bueno, que él no estuvo compartiendo todo por temor a la crítica y a las controversias, como que no le gustaba, a pesar de que era una persona muy aguerrida, no, o sea, muy así, no era aguerrida, era muy neurótica, no le gustaba como a uno, ya ven, ahí es donde entra la humanidad, yo también me hubiera dado así, si no me quieren creer, no me crean, no hay problema. Eso, claro. Yo me voy con mi conocimiento. Yo me imagino que... Es que me imagino que, o sea, era tosco probablemente para hablar, oye, porque es una cuestión que se da mucho, pues, precisamente en las personas que tienen autismo, ¿no? Son toscos para hablar, pero no porque sean groseros, sino porque no desarrollan a lo mejor este tacto. Entonces, por eso puede pensarse que era agresivo, pero la realidad es que le costaba, o sea, le costaba la comunicación. Yo creo que al contrario, era tan introvertido que al momento de defender una idea, uno no le cree a alguien que habla inseguro. Así Porque es. está como... Así es. Y en especial cuando lo atacan, porque hay que pensar que a Newton es difícil hacer creer a las personas que estuvieron equivocadas toda su vida. Claro. Y aparte, ajá. Cuando eres un académico y todos creen que tú eres el que tiene la razón. Sí. No, ahí tiene un conflicto de ego. Sí, sí. Y también siendo joven, ¿no? Porque pues era joven. No, Esa también es otra situación. Esa es otra situación. Ajá. Entonces, eso también, y también ahorita pensaba, fíjate, hay tanta gente que anda por ahí en el internet, hablando con seguridad cada idiotez y le creemos, porque lo habla con seguridad. Pero bueno, no conocimos a Newton, no sabemos bien cómo lo hizo, pero bueno, no, él no estaba ahí para entrar en contienda. La cosa fue que también Newton aportó evidencias experimentales sobre la luz blanca, que era una mezcla de rayos de diferentes colores. A eso se debe el nombre del episodio, del espectro autista al espectro de luz, por ese descubrimiento. Sí. Hablan de 1672 a 1676. Él estuvo discutiendo con Leibniz en diciembre de 1675, donde habla: me vi tan acosado por las discusiones suscitadas a raíz de la publicación de mi teoría sobre la luz que
que maldije mi imprudencia por apartarme de las considerables ventajas de mi silencio para correr tras una sombra. Aquí habla también que tuvo esta situación de ida y vuelta de respuesta en cuanto a la controversia de la óptica, que fue lo que le molestó, con Robert Hooke, que es la ley de Hooke de los resortes, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues ya se lo dejo a Darani. Pues súper interesante, o sea, todo lo que nos comparte también Mari. Aquí lo interesante es que muchas veces en la vida de un científico, en algunos, ¿verdad? Hacen un gran descubrimiento y ya lo demás se dedican, lo demás de su vida, a hacer el refrito al descubrimiento. Pero aquí este señor tiene tantos descubrimientos que en la primera mitad de su vida vemos bastantes cosas y en la segunda parte de su vida también hay demasiadas. Así que no esperemos más y sigamos con Dara, que nos trae la continuación de esta interesante divagavida. Bueno, pues aquí continuando con lo de Mari, que sí, muy apasionante. Seguramente después le daremos otra ronda o uno de sus descubrimientos en específico, igual sobre la gravedad, así, la ciencia detrás de la gravedad. Pero bueno, en 1682, es decir, cuando Newton tenía 40 años, yo les voy a hablar de los 40, su muerte. Él comienza a trabajar en su obra Philosophy Naturalis Principia Mathematica, que acá en los barrios bajos de la ciencia se le conoce nomás como el Principia, ¿no? Que establece las leyes de la física y la teoría de la gravitación universal, y esta se publica en 1687, o sea, trabajó 5 años en ello. Además de su trabajo científico, Newton también estuvo involucrado en la política, sirviendo como miembro del Parlamento de la Universidad de Cambridge de 1689 a 1690, o sea, nomás un año. Yo creo que no era muy bueno para la política. No fue su... Vete de aquí. Pero sin embargo, en 1696 recibió un nombramiento para el que sí era muy bueno, que es nombrado director de la Casa de la Moneda Real en Londres. Y pues si algo necesitaban, siempre hay un roto para un descosido, miren, siempre hay un trabajo, como decía Stephen Hawking, siempre hay algo en lo que tú vas a tener éxito, nomás es encontrarlo. Entonces ahí sí le fue muy bien, le gustó mucho. Esto fue en 1696. En esta Casa de la Moneda Real en Londres duró varios años. Por lo menos, no sé si duró hasta 1703, pero bueno, en 1703 fue elegido presidente de la Royal Society en reconocimiento por sus contribuciones a la ciencia y su prestigio como científico en Inglaterra. Que hemos mencionado mucho a la Royal Society, pues ya nosotros sabemos que es una de las sociedades científicas más antiguas respetadas del mundo. Se fundó en 1660 con el objetivo de promover el avance de la ciencia y la tecnología, o sea, desde aquellos entonces. Como presidente de la Royal Society, Newton fue responsable de supervisar las actividades de la sociedad, o sea, lo que ya hacían, de promover su misión, de fomentar la investigación científica, la comunicación entre científicos, que ahí fue donde titubeó un poco porque pues él no era tan bueno para esa comunicación, no era tan sociable. Y además, como presidente, Newton tuvo la oportunidad de establecer contactos y colaborar con otros científicos de la época, lo que le permitió continuar con sus propias investigaciones y contribuir al avance de la ciencia en general. O sea, a pesar de que no era su fuerte, pues le sirvió para hacer contactos, ¿no? Como que el pretexto de ese puesto. Entonces, pues le vino a caer muy bien esos dos cargos en estos años. Dice que también que durante su mandato como presidente supervisaba la publicación de la revista Philosophical Transactions. Esta revista científica se publica hasta el día de hoy, o sea, desde 1665 fue la primera edición, hasta el día de hoy, y me metí ahí de chismosa. Y sí, es la revista científica más antigua del mundo en circulación. Se fundó en 1665, pues en Londres, Inglaterra, por la Royal Society. La primera edición se publicó el 6 de marzo de 1665 y contenía artículos científicos que me llamó mucho la atención, de importantes figuras de la época como Robert Boyle y Robert Hooke. Acuérdense, el enemigo de nuestro amigo. El enemigo de nuestro amigo. Que es, ¿cómo es? El enemigo de tu amigo es tu enemigo, entonces Hooke lo sentimos mucho. La revista Philosophical Transaction, como les digo, trata temas muy diversos. Primero empezó con artículos sobre temas científicos como astronomía, botánica, física, medicina, zoología,
pero hoy en día se centra más en temas como biología, física, matemáticas, ingeniería y ciencias de la computación. Entonces, pues vayan ahí a buscarla si les interesa este mundo. Supongo que es una muy buena fuente, o sea, pues es ahora sí que la fuente de fuentes. Entonces ya cada vez que ya no vamos a citar al Rincón del Vago, ya vamos a citar, sí, porque a esta Philosophical Transactions. ¿De dónde lo sacaste? ¿De la Philosophical Transactions? Sí, porque para oírnos más confiables. Pero bueno, en 1705, Newton es nombrado caballero por la reina Ana, convirtiéndose en Sir Isaac Newton o Sir Isaac Newton. El nombramiento de Sir, quise ahondar porque pues sí le decimos Sir Isaac Newton, pero a veces no sabemos ni por qué no. Se le fue otorgado en 1705. Significa que fue honrado con el título de caballero en la Orden del Imperio Británico, que me recordó mucho al libro del Quijote de la Mancha porque pues era como que su sueño, ¿no? Ser nombrado caballero. Bueno, pues Newton sí fue nombrado caballero por la reina Ana. Este título es la más alta distinción honorífica que se puede otorgar en el Reino Unido y se reconoce como una muestra de distinción a la comunidad científica y académica. Es el caso de Newton. En el caso de Newton, el nombramiento reconoció sus importantes contribuciones a la ciencia, pero además su servicio a la corona británica, ya que Newton había trabajado como warden o guardián. Y también pues el cargo que tuvo en la Casa de Moneda Real de Londres, o sea, era un cargo de la corona británica. Entonces por eso le fue otorgado. A muchos otros se les otorga nada más por sus contribuciones científicas, ¿no? O sea, Newton además sirvió en estos dos puestos en la Casa de Moneda y como guardia. Durante los últimos años de su vida, Newton se vio envuelto en una amarga disputa con el matemático alemán Gottfried Leibniz, sobre quien había inventado primero el cálculo. Era como que, ¿fuiste tú o fui yo o qué rollo? La disputa duró hasta la muerte de Newton. O sea, se murió y todavía estaban peleando. Entonces, Newton nunca, ya nos habló Mari un poquito de eso, pero bueno, sí se le atribuye el padre de la física moderna y inventor del cálculo. Que ya yo leí ahí, pero yo creo que ya es chisme, como que para llegar a un acuerdo dijeron, no, pues el cálculo diferencial se lo vamos a atribuir a Newton y el cálculo integral se lo vamos a atribuir a Leibniz. Fue como que la manera en la que crearon paz, pero no es como que oficial. Las notaciones de Leibniz para hablar de la integración eran mucho más cómodas Exacto, que las de Newton, pero las de la derivada eran mucho más cómodas. Eran mejores las de Newton, sí. Y Entonces, para crear paz, como que se llegó a ese acuerdo. Cálculo diferencial, vamos a dejárselo a Newton, cálculo integral a Leibniz, pero igual Newton, o sea, los dos aportaron a las dos, entonces les digo, no es oficial, pero fue como que para que ya se quedaran callados, como que ya no se peleen, Sí. no se peleen. No tanto por eso, era por una comodidad notacional. O sea que Sí. matemáticamente era más engorroso uno que el otro. Así que los Ajá, matemáticos era en sí, mejor explicado. cuando lo ocupaban ellos mismos, decían, no, qué incómodo usar esto. Ujú, Si encontramos incómodo que integremos como lo hace Newton, así ocupamos el tRNA. ujú, Y al por revés, método. había que derivar. Yo no sé qué realmente significa, yo escuché nomás que así eso era cierto. Pero ¿cómo Ujú. habrá hecho la integración Newton y cómo habrá explicado la derivación Leibniz? Es algo que siempre me he preguntado. Algún día lo Sí. descubriré, pero Ujú, la idea era como comodidad matemática, como ujú. agilidad matemática, notacional. A eso va. Sí. Sí, Como el yo idioma, tenía un profesor muy sabio, la verdad, creo que era doctor en matemáticas, una madre así, y él como que nos explicó eso, o sea, algo así era como el método de Leibniz y el método Newton, una madre así, o sea, ya es matemáticas muy elevadas, pero igual no deja de ser interesante. Yo lo que había escuchado que alegaba Newton es que lo había descubierto 10 años antes que Leibniz. Ajá, sí. Nada más que pues como era muy, 20, fíjate, 20 pues años antes. más. Entonces como era más, bueno, la fuente Como que no yo lo consulté, publicó. Ujú. como no lo publicó y luego llega Leibniz y él sí lo publica y él dice, yo lo publiqué. O sea, el Ajá. que publica gana. Sí, o sea, a lo mejor por derecho de antigüedad fue Newton, pero ya como que Leibniz mejoró el método en el caso del cálculo Leibniz, sí. integral. Mantenían una correspondencia y Newton le Ujú. Sí, insinuaba a Leibniz. Siempre Newton estaba insinuando Leibniz. lo que él había descubierto. Y Leibniz luego
creo que dedujo Ujú. por alguna señal que le dio y creó esa rama de la matemática. Sí, Fíjate, o sea, hasta eso se está cuestionando que a lo mejor hasta Ajá. se pudo haber basado un poco en Newton. Lo hizo, lo hizo. exactamente. Pero fíjate, a mí Entonces, lo que me llama la atención de esta parte de las matemáticas, que se vuelve el sufrimiento de muchos de nosotros en su momento, ¿no? El cálculo, es como estos dos personajes en dos partes diferentes descubren el cálculo, de dónde lo sacaron, o sea, cómo, de dónde Así empezaron y es. nos demuestran que las matemáticas ahí están. Es impresionante, o sea, como por ejemplo desde Galileo Galilei, que él tiene una frase que dice, las matemáticas son el alfabeto con el que Dios escribió el universo, y desde entonces la mayoría de los científicos físicos estaban obsesionados con explicar todo el mundo con matemáticas. Y, o sea, y dice uno, wow, o sea, no se imagina uno, por ejemplo, cómo poder explicar tantas cosas con ese lenguaje. Que casi que lo igualaríamos ahora al mundo digital con los programadores, ¿verdad? Que crean todos estos códigos para crear lo que vemos en la computadora. Ujú, Ujú, sí. y eso que uno era alemán y el otro era inglés. Entonces tenían ujú. una lengua Sí. madre diferente. Y sabemos que la Ujú. concepción del mundo está muy restringida a nuestro lenguaje. Mm. Entonces Sí. ambos llegaron a las mismas conclusiones pensando de manera diferente. Y eso es algo bien bonito de las matemáticas, o sea que no importa el idioma que hables, los números, la matemática es exacta aquí, en China, en Japón y en Alemania y en Inglaterra aparentemente. Newton nunca se casó, no tuvo hijos, vivió una vida solitaria y se decía que era muy difícil trabajar con él. En 1727, ya nomás les voy a hablar de la muerte porque en serio que se me cuecen las habas de escuchar a este muchacho. Pero bueno, Sí. a José. Isaac Newton fallece el 20 de marzo de 1727 en Kensington, Londres, a la edad de 84 años. Según los informes, Newton había estado enfermo durante varios meses antes de su muerte y su condición empeoró rápidamente en las últimas semanas de su vida. Aparentemente sufrió un ataque cardíaco y cayó en coma antes de fallecer. Newton fue enterrado con gran pompa y ceremonia en la abadía de Westminster en Londres. La tumba de Newton es un lugar de peregrinación para los amantes de la ciencia, que no he ido, pero algún día, y la matemática. Y su epitafio dice así. Digo que no le hace justicia, pero bueno, dice, aquí yace Isaac Newton, caballero, quien por un ingenio matemático singular elevó los lazos de la filosofía natural a su cumbre más alta. O sea, sí me gustó, la verdad, pero yo le hubiera puesto ahí un libro entero, o sea, lo admiro demasiado como para resumir en ese. Pero bueno, para fines del caso, por lo menos tiene un epitafio que me quedé muy enojada con lo de Hipatia de Alejandría, que ni tumba ni nada. Bueno, ya vamos mejorando como humanidad, aparentemente. Entonces, Newton sufrió varios episodios de enfermedades mentales a lo largo de su vida, que algunos historiadores creen que pueden deberse al envenenamiento por mercurio de sus experimentos alquímicos. Esto lo quise poner porque en relación con lo del autismo, fíjense que es que me apasionan muchos temas, pero últimamente el autismo, y he leído de que sí tiene mucho que ver la intoxicación por mercurio, o inclusive si las madres embarazadas ingieren, por ejemplo, en el pescado, ¿no? Que es muy común que haya dosis tóxicas de mercurio. Entonces, como que me ha apasionado mucho, o sea, hacer esa relación de que él hizo experimentos alquímicos, al parecer estaba envenenado, intoxicado con mercurio, y que también se cree que era autista. Entonces pienso que es una parte interesante, ¿no? Que podríamos conectar ahí los puntos, a lo mejor es una causa, ¿sí? Que también yo acá traigo mi búsqueda de lo de hallar las causas de la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces también como que me apasiona de verle todas las vertientes. Puede ser un dato curioso, no lo sabemos. Pero también lo curioso es que hacía muchos experimentos con alquimia y sí estaba intoxicado con mercurio. ¿Y cómo vivió tantos años? O sea, si en esa época el promedio de vida pues era bien corto y él hasta Es los que yo 60 creo y que, tantos. según lo poquito que he estudiado, no soy doctora ni nada, ni científica médica, pero creo que el mercurio nomás tiene efectos como, o sea, no te altera la salud física, sino la salud neuronal.
Entonces, Creo que por eso es está un donde está poquito conectado, como loco que te cruza con el los... mercurio, pero el mercurio sí es bastante venenoso. Incluso dicen que Johannes Kepler murió envenenado por mercurio, pero sí, el mercurio es Ah, venenoso. Kepler. Discúlpeme, Ah, Tycho Brahe, me confundí. Tycho Brahe. oh. Tisha que mencionas eso, también señalar, o sea, que sí le dedicó muchos años a la alquimia, o sea, y a la teología. De hecho, en algunos, es que es una cuestión oscura de Newton, ¿verdad? O sea, que no se habla porque como que entra esta como disputa entre si te gusta el ocultismo, esto es de locos. Entonces, esa parte de Newton la bloquean, pero sí se dedicó bastantes años a estudiar ocultismo y de hecho se dice que probablemente era masón. Entonces, en todo este tiempo estuvo experimentando, también él fue de los que estaba buscando la piedra filosofal, fue de los que estuvo tratando de convertir los metales en oro, estuvo metido investigando a Hermes Trimegisto, todo lo del hermetismo. Entonces, aquí, y Decodificando la to- Biblia. se hizo un estudioso, de hecho él creía que en la Biblia venían muchos códigos secretos, como comentas, y que se podían hacer predicciones, creo que sobre la caída del templo de Salomón o algo así. Hizo una predicción del final del mundo, que por cierto falta poco según Newton, esperemos que se equivoque porque dijo que en el 2060, no Newton, que no se acabe el mundo. Pues es que yo la verdad creo que la personalidad de él, o sea, como mi frase siempre vemos las cosas como somos, entonces él quería darle la física en todo, o sea, hasta la Biblia y todo. No es tanto como que lo hiciera con fines, como que quería meterle física a cuestiones, ¿no? Explicarlas, ver que sí se pueden predecir. Y a Sí, fin de sí. cuentas eso es el cálculo, o sea, predecir. En 1728 se publicó, o sea, ya post-mortem, Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton. O sea, memorias de vida, escritos y descubrimientos de Isaac Newton, una biografía escrita por William Stukeley. Newton también fue escritor. Entonces dice que muchos de sus escritos, como mencionó Celio Mari, no me acuerdo, no los publicaban, ¿no? Entonces como que lograron recuperarse por lo que entendí y este escritor hizo una biografía basada en ellos. Entonces supongo que ha de estar bien interesante, no sé, no la he leído, pero vamos a buscar. Ya para cerrar, la vida de Isaac Newton desde los 40 años hasta su muerte, que fue lo que me tocó, pero en realidad toda su vida estuvo marcada por el éxito continuo y las contribuciones a los campos de las matemáticas, la física, la astronomía, la óptica y todas estas contribuciones maravillosas de las que precisamente nos va a hablar el día de hoy nuestro ya consentido astromago de corazón chileno, pero alma espacial. Y con esto cierro la vida de los 40 a los 84. Pues no se pudo haber presentado mejor que como lo acaba de decir Dara, así que vayamos con las aportaciones con nuestro astromago José. Platícanos, José. Primero, hablando sobre el autismo, me gustaría recordar que en Chile se promulgó la ley autista el 18 de marzo de este año. Así que el tema autista está creciendo y cada día se formaliza más. Sí, bien. Y es algo que es parte de la de los mismos derechos humanos, el reconocer este tipo de discapacidades. Pero para mí, yo creo que lo único que se está haciendo es clasificar al humano, pero esta vez clasificarlo con un método científico riguroso, y lo único que se ha logrado encontrar son esas personas que son excepciones. Ahora, estas excepciones, o sea, con algún tipo de capacidad aumentada o disminuida, pues es una excepción, algo que tiene o muy poco o mucho. Eso por sí, por definición, podría decir que es una excepción. Y lo otro es la inmersión en la sociedad. Cómo esa persona se inmersa en la sociedad. Y el autismo es un tipo de clasificación que le dan para tratar de buscar la utilidad social, económica, financiera de esa persona a la sociedad, a la integración, al desarrollo. Así que para mí el autismo es una forma de clasificación que cada día es más rigurosa, porque algunos también hablan sobre el Asperger. El Asperger, que es algo que ya lleva un poco más de estudio, es un espectro autista, o sea, es un nivel de autismo. Sí. Lo otro que a mí me parece muy subjetivo, pero como yo no soy un psicólogo o alguien que estudia, un neurólogo, algo que me parece muy
subjetivo es el tema de la interpretación social, porque a veces cuando hablan sobre los autistas dicen que ellos no son capaces de interpretar las indirectas, Ah, sí. Sarcasmo. el sarcasmo. Sí, que Pero a toman veces, todo literal. sí, a veces el sarcasmo igual es subjetivo, es relativo. Ujú. Ya, pero eso con respecto al autismo, que me parece muy importante, Ujú. siempre la integración, todos somos Sí. diferentes y eso es un principio que siempre se tiene que tener claro, no por ser o no ser autista, o no por caer o no en una clasificación, es importante, todos somos diferentes. Bueno, yo iba a hablar sobre los descubrimientos de Newton y me voy a enfocar en primero en el telescopio newtoniano. El telescopio newtoniano fue una forma que se le ocurrió a Isaac Newton de poder observar objetos muy lejanos, o observar el cielo, el telescopio ya descubierto por Galileo Galilei, pero más compacto. Porque la idea de telescopio que viene a nuestra mente es siempre ese clásico catalejo, el que ocupaba Jack Sparrow y estiraba, Sí. observaba Galileo Galilei. Bueno, ese telescopio tiene la característica de tener un lente principal y un lente secundario, en donde uno focaliza, o sea, cambia la dirección y el otro lo corrige. El dilema de ese telescopio es que es muy extenso. Entonces Newton lo que hizo fue cortar a la mitad ese telescopio, poner un espejo, que ese espejo también llevara la luz hacia un foco, y a través de ese foco poner un espejo secundario que cambiase la dirección hacia un costado del telescopio y mirar por ese orificio. La pérdida era así que en el centro del telescopio tenía que haber una parte ennegrecida, algo que no se obtenía en información de luz, algo así como perder luz, pero se perdía tan poca que era despreciable. Y de esta manera, con el telescopio de Newton, nosotros logramos optimizar de forma mucho mayor la capacidad de observación, la resolución de los objetos que se lograron observar, porque ya no era necesario hacer uno muy extenso, sino que hacer uno más cortito, y lo podías hacer más ancho, tampoco había tanto problema en ello. Así que fue una genialidad. Lo otro eh, que fue un aporte de Newton fue el estudio de la óptica y la forma meticulosa en cómo lo categorizó. Incluso a él se le asocia el descubrimiento de la luz ultravioleta, porque utilizaba mucho los termómetros y el prisma, que fue la principal herramienta utilizada para poder hacer las investigaciones de la óptica. En ella, Newton dejaba pasar a través de un orificio un haz de luz, o sea, hacía algo así como un rayo láser, pero no es lo mismo. Un haz de luz, y ese haz de luz incidía en el prisma, luego generaba el espectro electromagnético, el espectro de luz, y ponía un termómetro para cada color, ¿me entienden? Ponía uno para el rojo, ponía uno para el verde, para el rosado, el violeta, y cuando ponía uno sobre el color violeta, en donde no se apreciaba ningún color, demostró que el termómetro ahí aumentaba de temperatura, y se dio cuenta que había luz o energía que no era visible. Me gustaría hablarles, chicas, para mí algo que ha sido muy importante en mi desarrollo como astrónomo. Como ustedes dicen, yo soy licenciado en astronomía en la Universidad de Concepción. Siempre me ha interesado cómo Newton logró concluir las leyes de Newton. Aquí entra Principia y la ley de gravitación universal y las tres leyes de la dinámica de Newton, de la mecánica de Newton. Y para eso tenemos que remontarnos a pensar desde la reflexión, a entender el mundo desde la reflexión. Y esto es de Aristóteles y todos estos pensadores griegos, eh, que luego cambió el universo cuando nosotros pusimos el Sol en el centro, que era el heliocentrismo. Pero el heliocentrismo tenía que tener argumentos observacionales.
Y aquí entran dos personas muy importantes dentro del desarrollo de Newton, que son Johannes Kepler y Galileo Galilei. Ujú. Galileo Galilei había estudiado con experimentos meticulosos la gravedad y las masas. Por ejemplo, tenía dos bolitas y la impactaba una con la otra y se daba cuenta que la bolita más pequeña siempre tendía a irse más rápido y la más grande más lento. Y eso él lo notaba sistemáticamente. Entonces llevó la sistematización a otro nivel. Otro experimento que también fue importante para Newton fue el hecho que Galileo Galilei se posara en la parte más alta de la torre de Pisa y empezara a arrojar objetos al suelo de diferentes masas. Entonces, Galileo concluyó que la velocidad a la cual cae un objeto desde la altura no guarda relación con la masa. Fue un dato muy importante para Isaac Newton. Ujú. Em, con la idea de las bolitas impactantes, con planos inclinados también, se derivó lo que hoy en día se conoce como momentum lineal. Em, por su parte, también Johannes Kepler, junto con los datos de Tycho Brahe, que a mí algún día me gustaría hablar sobre eso porque es un tema muy polémico dentro de la ciencia. Ahí Ujú. había intereses, habían datos recolectados, había tecnología Mm, contemporánea. Me parece muy interesante Tycho Brahe a mí. sí. Tycho Brahe estuvo observando el cielo, particularmente el planeta Mercurio y Venus, por muchos años. Entonces él conocía los movimientos de esos planetas alrededor de la esfera celeste con gran precisión, como ningún otro tenía. Luego conoció a Kepler y Kepler tuvo que esperar a que él falleciese para tener esos datos. Y con esos datos él encontró un modelo que explicaba la velocidad de rotación de los planetas o la Luna, que era algo muy, muy trascendente, porque a diferencia de Galileo, Galileo tomaba las cosas que sentía, lo que tenía a su alrededor y hacía experimentos y anotaba los resultados sistemáticamente. Pero Kepler pensaba en el universo, entonces él era contenido en su forma de pensar, a comparación de Galileo, que él tenía, lo que él estudiaba estaba fuera de él. Y, y ahí descubrió las leyes de Kepler, cosas que fueron fundamentales para encontrar la ley de gravitación universal. Pues eh, Newton tomó la idea de momentum lineal, tomó la característica de que las cosas que caen no dependen de la masa a la velocidad que caen, sino que simplemente a la distancia a la que están del piso, y descubrió la ley de gravitación universal, que luego, haciendo una derivación, lograba concluir las leyes de Kepler, que las leyes de Kepler eran observacionales, o sea, más de 20 años de observación al cielo de los planetas y que se ajustasen era un hecho, y que ahora a través de la lógica y la razón Isaac Newton lograse derivarlas, era asombroso, era concordante, era un Ujú, argumento a sí. favor hacia él. Así que si he logrado ver más allá, es porque me he posado en hombros de gigantes, citando a Copérnico, Galileo y Kepler. Bueno, nosotros conocemos las tres leyes del movimiento de Newton. Pero intentaré hacer una introducción porque esto es más una forma de invitar al pensamiento que una explicación. Si ustedes quieren Claro. indagar más, tienen literatura por todas partes, lo pueden ver en libros de física o en otro video. Claro Sí, que sí. La, sí. la ley de inercia, que es la primera ley, es la ley que dice que todos los movimientos eh, prefieren mantenerse en su estado. Para poder entender este principio, yo les invito a pensar en un universo vacío, en donde de repente ponemos una partícula. Y esta partícula está en reposo. En el universo que yo les invito a imaginar, no hay nada. No hay nada, no hay nadie. Ningún flujo, ninguna fuerza, ningún campo. ¿Por qué esa masa querría cambiar su estado si nadie la interviene? Esa es la ley de inercia. Un cuerpo no quiere cambiar su estado de movimiento. Ahora, si toman la misma idea, pero la partícula se va moviendo a una velocidad, esa partícula no va a querer cambiar su velocidad,
ni en dirección, ni en magnitud de velocidad. Siempre va a querer ser constante. Que al fin y al cabo es lo mismo de en reposo. A Galileo Galilei lo dijo, que la velocidad depende del observador. Cosa que después em, Albert Einstein dijo que no es cierto, pero ya eso es mucho detalle. La segunda ley es la ley de la dinámica y explica la idea de fuerza. Y entonces aquí hay que tener una convención sobre lo que es una fuerza, no como siento fuerzas del lado oscuro, ¿no? Ya como Sí. no interpretar Oye, directamente que una manera que nunca se les va a olvidar de fuerza igual a masa por aceleración es de Full Metal Alchemist. FMA. Ah, para los fanáticos del nunca lo anime. había pensado así. Sí. Y luego Oye, pues qué él fue práctico. alquimista, entonces él puede ser el Full Gravity Alchemist. De esta ley logró derivar las leyes de Kepler Isaac Newton. Porque fíjense, las leyes de Kepler relacionaban la velocidad de rotación con la posición del planeta alrededor del centro, del Sol principalmente, o la Tierra, si que pensamos en la Luna. Acá teníamos la misma idea, pero asocia la idea de aceleración, que depende con la masa, que es igual a la sumatoria de las fuerzas, y era una ley que no se aplicaba solamente a los planetas, sino que se aplicaba en los objetos en movimiento, como lo que sería una carreta y un caballo. Un caballo aplica una fuerza, y dada esa fuerza, se desplaza. La tasa de cambio de velocidad de esa carreta va a tener relación a la masa de la carreta y a la fuerza que esté aplicando el caballo. Y así se entiende la aceleración, por si acaso no tenían un concepto de aceleración. Es la tasa de cambio de velocidad desde el tiempo. Y la última ley, que es la ley de acción y reacción. Y para entender esta ley también les invito a pensar en este universo vacío. Pero esta vez ya no puede haber solo una partícula, sino que ambas. Y que ¿Cuál si es una de esa? esas, La de a toda acción corresponde una divagación, ¿no? una reacción. Sí, muy bien. Y esas son las tres leyes de Newton. Así que en la física se pueden citar a las leyes del movimiento de Newton, algo muy usado en la mecánica, tanto para los mecánicos que arreglan autos, para los que quieren ir a salir al espacio o lanzar proyectiles, que por eso era muy útil. Fíjense muy bien que en realidad la física es muy fundamental en lo relacionado a lo bélico, porque te da una ventaja ante el enemigo. Y aunque se tenía mucho conocimiento ya sobre las catapultas, con esto se sabía con precisión matemática, qué es lo que realmente iba a pasar. Y estos son las leyes del movimiento de Newton. Y la ley universal de gravitación, ya eso es para temas más astronómicos, que es algo lo que a mí me gusta. Algo que es un apartado de esto que no se suele conversar y que guarda relación con mi magíster, es que la ley de gravitación universal describe ecuaciones diferenciales que se resuelven solo si uno piensa en dos partículas. ¿Cómo así? Algo como lo que hace la Tierra y la Luna. Son dos partículas, una orbitando a la otra. Algo así también sucede con el Mercurio y el Sol. Pero el sistema solar son más de dos partículas. Incluso son los 8 planetas, los demás planetas enanos y el Sol. Son muchas partículas. Son n cuerpos. Y las ecuaciones de Newton solo se resuelven para el sistema binario. El sistema binario del estable, con muchos cuerpos, no lo hace. Entonces, aquí hay una pregunta que quizás no todos pueden hacerse si no entienden eso, que es cómo Newton logra predecir las órbitas de los planetas cuando, si tú planteas eso en ecuaciones, son muchos planetas y esas ecuaciones no tienen solución. ¿Por qué nosotros podemos predecirlo si las ecuaciones que debiesen hacerlo no lo hacen? Acá sucede que la distancia entre planetas es mucha, entonces la fuerza entre ellas es despreciable. La que es menos despreciable es Júpiter, porque Muy en la grande. Tierra existe un jalón gravitacional de Júpiter que nos Ujú. tira un poquito hacia afuera cuando pasamos cerca de la órbita de Júpiter, pero por lo demás no. La masa de Júpiter no influye en la masa de la Tierra. Y lo otro es que la masa del Sol es tanta
es tanta, más del 99% de la masa del sistema solar, que la masa de los demás planetas no se toma en cuenta y por aproximaciones matemáticas es cero. Así que el sistema de cada planeta Sol se describe como un sistema binario. Pero estrictamente hablando, son muchos cuerpos interactuando. Sí, es como el Sol y todo lo demás. O sea. Para estudiar la órbita es el Sol y solo un cuerpo. Ahora, si lo estudias rigurosamente, es el Sol y todos los demás, como dicen. Por eso se podía predecir las órbitas de Mercurio o de Venus, porque no es necesario pensar en otro cuerpo. ¿Ya que voy? A que desde el momento en el que Newton resolvió el sistema binario, puso un tercer cuerpo y esa ecuación no se pudo resolver y no se ha resuelto hasta el día de hoy, y eso es lo que estudio yo. Se llama el problema de los tres, y es un problema que es una forma que tienen los matemáticos de estudiar el caos y el orden. Es una física muy rara que ni siquiera yo he podido comprender, en donde, por lo que podía apreciar, hay una característica fractal de repetición. Y hay una parte en donde es un mar de caos, de impredictibilidad. Y ahí se rompe lo que había logrado Kepler y lo que había logrado Galileo, Newton, que era la predicción, el positivismo, el saber el porvenir, dadas las condiciones iniciales. El problema de los tres cuerpos es un problema en donde si tú tienes tres cuerpos, independiente de que tú conocieses las velocidades y las posiciones de estas tres partículas, jamás sabrás qué pasará al final. Es hacer análogo lo que sucede en el sistema binario a un sistema de tres cuerpos, como que no se puede. Para mí es una interrogante pura, real, existente. Para mí es mi magíster, es mi motivación de seguir estudiando. Porque yo no sé si siga desarrollándome como astrónomo. A mí me gustaría totalmente, pero la vida da vuelta, nunca sabes. Bueno, mira, hay pasión. Yo tengo una frase que yo nunca la he escuchado, así que pienso que yo soy la autora. Es: donde hay pasión, ya tienes por lo menos 3/4 de la acción hecha. O sea, ya tienes la pasión, que es lo que mucha gente pierde y deja de intentarlo, deja de explorar. Tienes pasión por develar esos secretos del universo, entonces a darle, que aquí ya tienes fans. Sí, ya somos tus fans. Gracias. Nosotros podemos seguir divagando por horas y este tema se presta para muchos temas más, amigos. En la siguiente temporada abordaremos estas cuestiones. Déjennos en los comentarios sobre qué temas les gustaría que profundizáramos y qué les parece si vamos a las conclusiones rápidamente. Empezamos con nuestro querido invitado. José, tus conclusiones. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre Isaac Newton? Es un genio más allá del que uno puede comparar, que realmente tuvo un grado de autismo según como yo entiendo el autismo, y eso lo llevó a potenciar sus capacidades. Y además, si hay alguien que presiente que tiene una capacidad de focalización diferente, entonces debe aceptar esa condición y potenciar. Muy bien, excelente. Muy relacionado con el programa anterior, amigos, vayan a verlo. Muchas gracias por tus aportes. Mari, ¿cuáles son tus conclusiones sobre Isaac Newton? Bueno, como siempre pasa, después de ver la vida más humanizada de un científico, pues me voy admirándolo más, ¿no? O sea, lo respeto como científico y ahora lo respeto como humano. Sé que a Isaac Newton le vale más de si yo lo respeto o no, pero bueno, se lo lleva. Y bueno, sí, básicamente eso, porque ya hemos divagado montones, pero es una vida que me gustaría que volviéramos a ver, y muchos temas que empezaron a salir con José, buenísimos, que podemos platicar, pero bueno, con eso por hoy. Gracias. Sí, próximamente lo volveremos a invitar. Sí, Dara, por favor, vuelve. Dara, tus conclusiones sobre el episodio. Sí, también yo creo que para mí nunca es suficiente dar las gracias a almas y mentes tan geniales como la tuya, que me inspiran, pero bueno, en forma de agradecimiento, este poema que hice la noche anterior, te lo dedico, José. Miren, les voy a decir por qué lo hice, porque mi conclusión de hoy, para cerrar episodio y temporada, y aparte para dedicárselo al invitado, lo hice porque por ahí leí que yo ahorita, de la vez pasada, no me acuerdo cuando hablábamos de la inteligencia artificial, no, del chat GPT.
Que la verdad yo, o sea, sí tiene sus cosas buenas técnicas y como todo, pues la verdad no siento que haya mucha diferencia con Google. Pero ya cuando llega la hora de meterle sentimiento, opinión, alma, pues no, o sea, es una inteligencia artificial. Entonces hice un experimento. No queremos darle ese... Hice un experimento y puse, a ver, ChatGPT, hazme un poema sobre el cálculo. Y no, muy fea. O sea, no soy poeta, que de hecho les decía que decían como que si una persona con autismo hiciera un poema, sería algo así como GPT, lo que te daría GPT de resultado. Pues la verdad sí no me gustó, no tenía rima, no. Entonces, para mí que soy amante de la poesía, no soy poeta, pero sí hago ahí mis composiciones. Dije, yo voy a hacer mi propio poema porque el que me dio ChatGPT no me gustó. Pero he de confesarles que la última frase de mi poema sí la agarré de un poeta que se llama Alexander Pope, porque me gusta mucho su poesía y de hecho habla poquito de Newton. Entonces digamos que es en colaboración con él, pero el 90% es poema mío. Y le puse un grave poema de cálculo. El cálculo es poesía, escrita con una pluma de tiempo, una rima numérica que revela los secretos del universo. Sus derivadas son la melodía que resuena en la mente de los sabios. Sus integrales son poesía recitada por divinos labios. El cálculo es la geometría en el tiempo, la matemática hecha emoción, armonía numérica que subyace en la creación. En sus fórmulas y ecuaciones encontramos del universo un prefacio, un canto que nos lleva hacia la comprensión de los misterios del tiempo y el espacio. La gravedad es el lienzo donde el cálculo traza su arte, el espejo infinito en el que siempre podrás reflejarte. La curva que describe la manzana que cae en el jardín es la ecuación que nos muestra presagios del principio y del fin. La gravedad es el abrazo que mantiene orbitando a los planetas, la atracción que une a las estrellas y abandona a los cometas. Juntos, gravedad y cálculo son la sinfonía de la creación, el poema que nos muestra la belleza de la ciencia en su expresión. El cálculo y la gravedad eran un misterio unidos en una canción que solo Isaac Newton pudo escuchar, cerrando los ojos y abriendo la razón. La naturaleza y sus leyes yacían en la oscuridad. Dijo Dios, sea Newton, y todo fue claridad. Ahí está. Así cierro temporada y episodio, y muchas gracias, José. Vuelve de verdad. Ahora sí que... mira, de José José. Vuelve, Sí. canción muy buena. Muy ad hoc y muy bonita manera de cerrar la temporada. Pero, oye, yo quedé fascinado, encantado, deleitado, Claro. con unas exacerbadas ganas de seguir discutiendo, hablando, aprendiendo de ustedes. ¿Ya? Yo... Es el efecto divagador, José. Bueno, ahora sabemos que José sí es un divagador, ¿verdad? Ay, yo trato de mantenerme en el camino, ¿ah? No quiero divagar y perderme. No. Si es divagar de la manera genial en la que lo haces, divaga. Divaga, que aquí tienes público. Ya, chicas. Muchas gracias, Muy bien. Selene, Marisela, Dana, que estén muy bien. Y por favor, para una próxima ocasión, de verdad me gustaría participar. Y si ustedes me lo permiten, porque yo me considero un divulgador científico. Yo voy a los bares, sí, como comentaban. Yo no hago esto en redes sociales. Yo voy a incomodar a la gente. Ese es mi sello. Porque cuando uno hace contenido en redes sociales, que yo lo sigo todo lo que tenga que ver con astronomía, seguir, al tiro, seguir. Y me mantengo actualizado, a la vanguardia, en el estado del arte. Pero cuando uno quiere enseñarle a alguien que no está interesado, entonces tiene que ir a decirle que quiere aprender, no esperar a que le siga. Así que ahí yo voy a los bares y veo a alguien bebiendo su cerveza. Hola. Y él me mira y me dice, ¿y este quién es? Y yo, un momento de magia. A veces me dicen,
es que no tengo dinero. Y yo digo, no se equivoque, esto no es por dinero. Yo le voy a hacer un truco de magia y al final le daré un tips astronómico. Ah, Si usted mira. quiere escucharlo, entonces le hago la magia, si no, me voy. Sí. Y la primero se miran y, ¿qué le pasa a este tipo? Se dicen ellos. ¿Por qué quiere venir a enseñarme astronomía a mí en un bar? Ajá. Yo no vine a aprender a un bar. Sí. Y Es yo, la manera en que tú haces arte con la ciencia. sí. Pues sí, Isaac Newton, una persona totalmente extraordinaria, llena de contrastes y a la que le debemos muchísimos avances científicos y sobre todo su amor por la verdad, porque aún él, siendo un titán, reconoció que se encontraba ante un océano tremendo de conocimientos. Bueno, José, muchas gracias por habernos acompañado, un honor verdaderamente tenerte aquí. Nos encantó divagar contigo, nos encantó todo lo que aportaste y esperemos tener futuras colaboraciones. Mago. Así es. Y bueno, queridos amigos, Divagadas comenzó con una idea lejana y vaga, pero estos meses han sido muy importantes para nosotras porque hicimos realidad ese sueño de hacer un podcast hablando de uno de los temas que más nos apasiona, la ciencia. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje, por ser tolerantes ante nuestra curva de aprendizaje. Hay días que es muy buenas, otros días que nos falla la edición, nos fallan algunas cuestiones, pero aquí estamos al pie del cañón aprendiendo por ustedes también. Gracias por sus palabras de aliento, pero sobre todo por escucharnos y formar parte de esta bella comunidad divagadora. Nos despedimos, no decimos adiós, sino hasta pronto. Cerramos esta temporada con un buen sabor de boca. Nos vamos para recargar energías, reinventarnos y regresar con más divagación. Pero no se preocupen, seguiremos activas en las redes sociales, así que no duden de escribirnos y esperen más contenido de alguno que otro refrito divagador. Por favor, Divagadoras, por favor. no sean refritos. Recalentado. Recalentados. Nos despedimos, pero amenazamos con volver con mucha más divagación. Y no nos podemos ir sin recordarles que la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Hasta la vista, baby. Chao.